Buen día tengan todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, interesante, sobre el comportamiento de las moléculas cuando son sometidas a cambios de temperatura, presión o volumen. Muy bien, es decir, vamos a hablar acerca de las propiedades térmicas de la materia. Ponemos entonces como título de este tema, propiedades térmicas de la materia. Propiedades térmicas de la materia. Bien, en este tema se hace un enfoque a nivel molecular, ¿correcto? Y vamos a tratar básicamente de los gases. Pero antes vamos a hablar de una situación general que es sobre la ecuación de estado. Entonces ponemos aquí el primer punto, ecuaciones de estado. Ecuaciones de estado. Bien, decíamos en un tema anterior que hemos tratado que la materia en el universo se encuentra en 4 fases, ¿no? La fase sólida, la fase gaseosa, la fase líquida y el plasma. Y que el estado digamos, se tiene como concepto otra cosa. Vale decir, el estado de cualquier sustancia, sea líquido, sólido, un gas, etc., el estado está dado por 4 parámetros. ¿Cuáles son los 4 parámetros que determinan el estado de cualquier sustancia? La cantidad de sustancia, que se da en moles, la presión, la temperatura y el volumen. Estos son los 4 parámetros que determinan el estado, decíamos, de una sustancia. Algunas veces, en vez de poner la cantidad de sustancia, se suele colocar la masa molar o la masa total de la sustancia. Puede ser gas, líquido o sólido. Muy bien, ¿qué significa eso? Significa entonces que, por ejemplo, si en una sustancia modificamos la temperatura, al modificar la temperatura podría provocarse que cambie la presión o que cambie el volumen o que cambie ambos, ¿correcto? También podemos decir nosotros, si en un determinado recinto aumentamos la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles en ese recinto, definitivamente va a cambiar, podría cambiar la presión, podría cambiar la temperatura, podría cambiar el volumen o podrían cambiar los 3. Entonces, la modificación de cualquiera de estos parámetros va a significar la modificación de uno o de los demás parámetros que determinan el estado de la sustancia. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver, en primer lugar, la ecuación de estado de un sólido. Ponemos entonces como primer caso, ecuación de estado de un sólido. Bien. En el caso de los sólidos, generalmente la cantidad de sustancia se mantiene constante. Por lo tanto, su ecuación de estado está en función de la presión, temperatura y volumen. Entonces podríamos decir nosotros que el volumen, digamos que tenga un sólido, va a estar dado por el volumen inicial, esto por, decimos, 1 más el coeficiente de expansión volumétrica, que estamos usando gamma. Recuerden que gamma también podemos llamarle 3 veces alfa, es decir, el coeficiente de expansión volumétrico de un sólido es 3 veces el coeficiente de expansión lineal, alfa. Bueno, y esto por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Si dejamos ahí la expresión, esto correspondería a la expansión volumétrica de un sólido por temperatura.
pero aquí no debemos a la presión. Entonces vamos a agregar aquí menos K por la presión final menos la presión inicial. Y cerramos esta expresión ahí. Por lo tanto, estamos completando ahora, digamos, la dependencia del volumen con la temperatura y la presión, donde K es la compresibilidad del sólido, donde K es la compresibilidad del sólido. Entonces vamos a analizar un poquito esta expresión. Si nosotros aumentamos la temperatura, significa que esta diferencia va a ser positiva, y si es positiva, entonces el volumen final de un sólido va a ser el volumen inicial, pero aumentado en ese término. Entonces el volumen está creciendo, se está dilatando ese sólido. Pero aquí vemos un signo negativo. ¿Qué significa? Que si la presión final sobre el sólido es mayor que la presión inicial, entonces si P es mayor que la presión inicial, significa que este es un término positivo, y con este signo negativo significaría que el volumen del sólido se estaría reduciendo. Entonces, por un lado, el incremento de temperatura estaría provocando la expansión del sólido, y por otro lado, el incremento de la presión provoca una reducción del sólido. Por lo tanto, el volumen de ese sólido depende de esos dos parámetros. Por eso decíamos que la presión y el volumen están relacionados, y eso determina el estado del sólido. Bien, vamos a ver ahora, en un segundo caso, la ecuación de estado del gas ideal. Ecuación de estado de un gas ideal. Un gas ideal. Como el nombre lo dice, es un gas ideal, significa que en el mundo real no existe. Entonces, ¿por qué se estudia la ecuación de estado de un gas ideal? Se estudia porque hay gases reales que tienen un comportamiento muy próximo, muy cercano al comportamiento de un gas ideal. Los gases que mejor se acercan a ese comportamiento son los gases nobles. Estamos hablando del helio, argón, xenón, entonces, y los demás gases nobles. Pero también tenemos otros gases que tienen un comportamiento muy próximo al gas, digamos, a un gas ideal. No tan próximo como el caso de los gases nobles, pero igualmente aceptable esos gases. ¿Cuáles son? El nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, monóxido de carbono, entre otros. Entonces, diríamos que hay una gran cantidad o un buen número de gases reales que tienen un comportamiento muy parecido a lo que sería un gas ideal. Entonces, por eso es la importancia de estudiar esa ecuación de estado. Los resultados que nos podrían dar, digamos, aplicando esa ecuación a esos gases reales, sería un resultado, digamos, con un error mínimo, un error del 1 o 2%, que en todo caso en física siempre un resultado, inclusive con un error del 5%, es totalmente aceptable. Por lo tanto, no hay ningún problema de usar esa ecuación de estado de gas ideal para esos gases reales. Muy bien, en el caso del gas ideal, el estado sí está dado por esos cuatro parámetros. ¿Y cómo se relaciona? Decimos la presión del gas por el volumen que ocupa va a ser igual a nRT. Esta es la ecuación de estado del gas ideal, donde R es la constante de los gases. Y vamos a decir R, recordando, es igual a 8,314 joules por mol Kelvin. Y una situación importantísima aquí. La temperatura siempre se tiene que dar en Kelvin. En esta expresión, la temperatura no se la puede expresar en grados Celsius ni en grados Fahrenheit. Aquí la temperatura siempre debe expresarse en Kelvin, en la escala absoluta. Muy bien, N ya sabemos es el número de moles, es la cantidad de sustancia que se da en moles. Se da en moles.
el volumen, que se da en metros cúbicos, y la presión, que se da en pascales. Muy bien, pero digamos, esa constante de los gases R, que está en el sistema internacional, los químicos, sobre todo los profesionales en química, ingeniería química y otras ingenierías, suelen preferir utilizar el siguiente valor, y con otras unidades obviamente: 0,08206, acá decimos litro atmósfera por mol Kelvin. Este es el valor que prefieren usar los profesionales en química y otras carreras. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos es más fácil y es más útil manejar litros. ¿Por qué? Porque trabajan con cantidades pequeñísimas, ¿no? Trabajan con mililitros, centilitros. Entonces, obviamente, si son las cantidades que ellos manipulan, trabajar en el sistema internacional, obviamente no les es muy, digamos, favorable, o simplemente no les gusta trabajar con esas cantidades. Bien, como pueden ver, aquí tenemos una mezcla de unidades de todos los sistemas, ¿no? El sistema internacional, aquí la atmósfera, que no pertenece a ningún sistema, el litro, que pertenece, que es digamos, una forma de expresar los decímetros cúbicos. Bueno, bien, eso es. Y decimos ahora lo siguiente. La masa molar es igual a ¿qué? Entonces, por otro lado, se tiene a la masa molar. A la masa molar de cualquier sustancia. La expresión de la masa molar es M mayúscula igual a la masa de la sustancia entre la cantidad de sustancia. Pero vamos nosotros a distinguir lo siguiente. Para hablar de toda la masa de ese gas, vamos a poner aquí masa total. Porque durante esta, digamos, sesión, M sola va a representarme la masa de una sola molécula. Entonces, M total va a ser la masa de todo el gas, que está contenido en un recinto. N, la cantidad de sustancia, y M, la masa molar. Muy bien, de aquí vamos a hacer el siguiente despegue. Vamos a poner, vamos a enumerar las ecuaciones: ecuación 1, ecuación 2, a esta le voy a llamar ecuación 3, y entonces ahora decimos la cantidad de sustancia va a ser igual a la masa total del gas entre su masa molar. Ecuación 4, y esta ecuación la vamos a reemplazar ahí en la ecuación 2. Entonces decimos vamos a reemplazar, decimos, la ecuación 4. Entonces, la ecuación 4 la reemplazamos en la ecuación 2 y obtenemos entonces que la presión por el volumen va a ser igual a la masa total entre la masa molar por RT. Es otra forma de expresar la ecuación de estado del gas ideal, ecuación 5. Muy bien, ahora vamos a despejar. El volumen va a pasar dividiendo a la masa total. Entonces la masa total entre el volumen va a ser igual, la masa molar multiplica la presión, y RT pasa dividiendo a la presión y a la masa molar. Y la masa total entre el volumen, eso es la densidad del gas. Entonces, esta expresión es una expresión importante que nos permite encontrar la densidad de un gas en función de la presión a la que se encuentra, en función de su masa molar, en función de la constante de los gases y la temperatura a la que se encuentra. Ecuación 6. Obviamente, determinar la densidad de un gas usando la expresión masa entre volumen es un poco complicado, porque ¿cómo se determina la masa? Si el gas es una sustancia muy etérea, entonces es difícil determinar, no lo podemos pesar en una balanza. Ese gas, el volumen podemos conocer, pero la masa no. Entonces, esta expresión es mucho más práctica.
porque podemos medir la presión con un manómetro, podemos medir la temperatura con el termómetro y sabemos qué gas se encuentra en el recinto, entonces estamos seguros de cuál es su masa molar. Y la constante de los gases es hartamente conocida, por lo tanto, esta es una expresión muy útil para determinar la densidad de los gases. Bien, eso por un lado. Ahora, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué sucede si decimos? ¿Qué pasa si la cantidad de sustancia es constante? Bajo esa consideración, si la cantidad de sustancia es constante, entonces el producto de N por R también va a ser una constante. ¿Claro? Entonces este producto NR va a ser constante. La temperatura la vamos a pasar dividiendo, de modo que entonces decimos entonces de la ecuación 2, entonces de la ecuación 2 se tiene. De esa ecuación estaríamos obteniendo que, bueno, voy a borrar esto, voy a dejar la ecuación 2 ahí. Borramos esta parte. De esa ecuación estaríamos obteniendo que la presión entre el volumen, presión por volumen entre la temperatura es igual a NR, pero esto es constante, ¿correcto? Ecuación 7. Y decimos entonces, si el producto de la presión por el volumen entre la temperatura es una constante, eso va a valer para cualquier estado del gas ideal. Por lo tanto, podemos decir nosotros, si la presión en el estado 1 multiplicado por el volumen 1 entre la temperatura en el estado 1 son los valores de presión, volumen y temperatura en un determinado estado, que lo estamos identificando como estado 1. Eso es una constante, pero entonces debe ser igual al, digamos, al producto de las mismas magnitudes, pero en otro estado. Vale decir, en el estado 2, la presión 2, su volumen 2 y la temperatura 2. Deben ser iguales porque cualquiera de estas dos expresiones es igual a NR. Entonces esto es constante. Esta es la ley de los gases. Esta es la ley de los gases. Ley de los gases ideales. Entonces es una ley importantísima que funciona para gases ideales. Entonces, en cualquier circunstancia donde conozcamos nosotros estos parámetros del estado 1 y conozcamos dos de estos en el estado 2, podemos calcular el tercer parámetro. ¿Ok? Bien, esa es la ecuación de estado del gas ideal. Vamos a pasar ahora a ver un tercer caso, la ecuación, digamos, de los gases reales, ¿no? ¿Quién formuló la ecuación de los gases reales? Fue el holandés Van der Waals. Entonces, decimos nosotros, en el caso C, vamos a hablar de la ecuación de estado de Van der Waals, W-A-L-S. Entonces, el físico holandés Van der Waals hizo algunas correcciones a la expresión de estado del gas ideal. Bajo los siguientes, digamos, bajo las siguientes hipótesis o enunciados. Él decía lo siguiente. El volumen B que vemos en la ecuación 2 es el volumen del recinto, pero se entendía que ese es el volumen en el cual pueden moverse las moléculas del gas. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada molécula ocupa un volumen, tiene un volumen, por lo tanto, ocupa un espacio del volumen del recinto. Entonces, habría que tomar en cuenta el volumen total que ocupan las moléculas del gas, por más separadas que estén, distanciadas que estén entre ellas, están ocupando un lugar. Por lo tanto, si por alguna forma pudiéramos juntar todas las moléculas, estaría ocupando un pequeño volumen de todo ese volumen disponible del recinto. Entonces, ¿cuál sería el volumen neto en el cual podrían moverse las moléculas del gas ideal?
tendrían que moverse en un volumen que es el volumen del recinto menos el volumen que ocupa todas las moléculas del gas. Entonces hay que corregir eso. La presión también la corrigió porque dijo, las moléculas del gas, si bien es cierto, tienen poca o muy débil interacción molecular, de todas maneras existe. Entonces, entre ellas hay una interacción molecular de origen eléctrico. Por lo tanto, se atraen y eso va a hacer que disminuya la presión. Entonces, esta presión que se mide es una presión disminuida por la atracción molecular entre, digamos, valga la redundancia, las moléculas del gas. Entonces, habría que aumentar. Al volumen hay que reducirlo y a la presión hay que aumentarla. Y entonces Van der Waals dice lo siguiente. A la presión hay que aumentarla bajo esta expresión. A por n al cuadrado entre volumen al cuadrado. Donde A es un parámetro que depende exclusivamente de las características de la interacción molecular entre las moléculas del gas. Luego, ¿por qué n cuadrado y b cuadrado? Lo que él postula es lo siguiente, que las moléculas que están cerca, digamos, en la primera capa, cerca de las paredes del recinto, están ejerciendo presión contra el recinto porque impactan en ellas. Pero las moléculas que están en una segunda capa, dice él, las atrae. Entonces hay una digamos, participación de las moléculas muy cercanas a la pared y moléculas que están un tanto más alejadas de la pared con tirones de ida y vuelta. Por lo tanto, él postula de que eso debe depender del número de moles al cuadrado entre el volumen del recinto al cuadrado y A, que es un parámetro que decíamos depende de la interacción molecular. Muy bien, esto es la corrección en la presión. En el volumen dice, a este volumen hay que restarle el volumen que ocupan todas las moléculas del gas. Entonces él dice, B va a ser digamos, la masa de un mol. Y N es, el B es el volumen de un mol y N es el número de moles. Entonces, el volumen de un mol multiplicado por el número de moles, tenemos el volumen de todos los moles. Por lo tanto, hay que restar al volumen del recinto y ese va a ser el volumen disponible que tienen las moléculas para desplazarse. Y esto es igual a nRT. Esta es la ecuación de estado de Van der Waals que se debe aplicar, digamos, a los gases reales. ¿Ok? Bien, eso es. Esta ecuación entonces la llamamos ecuación 9 y es la ecuación de Van der Waals con esas indicaciones. Bien, ahora vamos a pasar a un punto muy importante que es sobre el modelo cinético molecular del gas ideal. Cuando decimos es un modelo, significa que obviamente todavía no hemos podido observar con ningún instrumento, por más de alta definición que tenga, observar efectivamente el movimiento de las moléculas. Son muy pequeñas. Entonces, simplemente se ha construido un modelo acerca de cómo es el comportamiento cinético de las moléculas del gas ideal y ese modelo, digamos, va a reflejar lo que macroscópicamente podemos medir. ¿Qué es lo que podemos medir? La presión del gas. Podemos medir la temperatura y obviamente se mide el volumen. Entonces, como este modelo explica con toda claridad esos parámetros macroscópicos, entonces el modelo a nivel molecular es aceptado y funciona bien. Y entonces vamos a empezar a hacer el desarrollo de ese modelo cinético molecular del gas ideal. Ponemos entonces aquí otro asterisco, un segundo punto, que vamos a hablar sobre, entonces, el modelo cinético molecular del gas ideal. Bien, vamos a enunciar 4 premisas o 4 hipótesis, si se quiere. La primera es decir lo siguiente. En un recinto hay muchísimas moléculas.
¿correcto? En un recinto determinado, de un volumen determinado, hay muchas moléculas. Entonces, existen muchas moléculas, un gran número de moléculas, muchas moléculas, y todas idénticas entre sí, y todas idénticas entre sí. Claro, porque se trata de un solo gas, entonces todas las moléculas de un gas tienen que ser iguales. Por ejemplo, las moléculas del hidrógeno, todas son idénticas. Las moléculas del, vamos a decir, del helio, todas son idénticas. Entonces, entre sí, ¿correcto? Entonces, hay muchas moléculas y todas son idénticas entre sí. Muy bien. ¿Y por qué hay muchísimas? Porque son muy pequeñitas. Entonces, el segundo supuesto es que las moléculas son muy pequeñas. Son muy pequeñas. ¿Correcto? Y, por lo tanto, se comportan como partículas. Entonces, se comportan como partículas. Como partículas. Y estas partículas tienen, vamos a decir, una gran movilidad. Y si decimos que como partículas, significa entonces que la distancia entre ellas es muy grande, es enorme, y además también, digamos, el recinto es extremadamente grande comparado con el tamaño de cada una de ellas. Podríamos imaginarnos como que el recinto es el sistema solar y cada cuerpo celeste de este sistema vendría a ser una molécula del gas ideal. Así, una comparación, vamos a decir, grosera, pero podemos comparar de esa forma al tamaño de las moléculas con el tamaño del recinto y la separación entre ellas, como si fuese el sistema solar. Muy bien. Luego podemos hablar nosotros de que siempre están en permanente movimiento. Entonces las moléculas están en permanente movimiento y obedecen a las leyes de Newton. Obedecen a las leyes de Newton. ¿Ok? Y como están en permanente movimiento, van a colisionar contra las paredes del recipiente. Colisionan contra las paredes del recipiente o del recinto donde se encuentran, ¿correcto? Y cada colisión es elástica y son elásticas. Si son elásticas, entonces cumple con dos situaciones. Se conserva el momento lineal y se conserva la energía cinética en cada una de las colisiones con las paredes del recinto. Y el cuarto supuesto es que las paredes del recinto son muy rígidas y extremadamente masivas. Entonces las paredes del recinto son muy rígidas. Significa eso entonces que no se van a mover. Son muy rígidas y muy masivas. Obviamente en relación a la masa de cada una de las moléculas de ese gas. Esos son los cuatro postulados o las cuatro hipótesis que se hacen para construir el modelo cinético molecular del gas ideal. Muy bien, entonces empezamos el desarrollo matemático a partir de esos supuestos. Y entonces decimos lo siguiente. Vamos a simular que aquí tenemos una de las paredes del recinto. Esta es una de las paredes del recinto. Correcto.
Y contra esa pared va a incidir una molécula. Esta es la molécula que tiene una masa m. Hemos dicho que m vamos a usar para la masa de una molécula. Y está dirigida en esta dirección. Se dirige en esa dirección, con una determinada velocidad. Entonces, esa velocidad la podemos descomponer en una componente vertical, v sub y una componente horizontal, v sub x. ¿Correcto? Muy bien. En su desplazamiento va a ir y va a impactar en la pared. Al impactar en la pared, vamos a tomar en cuenta nosotros, si este vendría a ser el eje X, entonces hay un ángulo que está formando la velocidad de impacto contra el eje X, que es este de aquí, el ángulo teta, digamos. Y como la colisión es de tipo elástico, entonces la molécula va a rebotar formando el mismo ángulo con la horizontal, pero obviamente en este sentido. Rebota aquí, formando el mismo ángulo teta. Y la molécula, claro, se encontrará entonces luego por aquí, yendo en esta dirección, con una velocidad v', después de la colisión, donde el módulo de esa velocidad es idéntico a este. La rapidez no va a cambiar, es una colisión elástica, entonces no cambia ello. Y entonces también decimos lo siguiente, también la podemos descomponer a esa velocidad en una componente x, que está aquí, bx', y una componente y, by. No le pongo by' porque, como pueden ver, la componente y de la velocidad es la misma antes y después de la colisión. Solamente ha habido cambio en el sentido en la componente x. Entonces, en las colisiones elásticas debemos recordar que se cumple la conservación del momento lineal. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio en el momento lineal que sufre esa molécula en la colisión? Decimos entonces, el cambio en, vamos a decir, un tiempo pequeño, vamos a usar para momento lineal, digamos, no la letra P minúscula, que es su símbolo realmente, pero se va a confundir con la presión. Entonces aquí tenemos un problema. La presión se da en P minúscula y el momento lineal también. Entonces vamos a usar P mayúscula para el momento lineal. Entonces el momento lineal es, digamos, el cambio de ese momento lineal va a ser igual al momento lineal prima después de la colisión menos el momento lineal antes de la colisión. El momento lineal debemos recordar que está dado por la masa de la molécula y por su velocidad. Pero solamente me interesa el cambio en el eje X, porque en el eje Y no cambia. Entonces vamos a poner en el eje X, solamente en el eje X. Entonces el cambio de momento lineal en el eje X va a ser, decimos, la masa de la partícula por la velocidad que tiene en el eje X menos prima, después de la colisión, menos la masa de la molécula por la componente X de la velocidad antes de la colisión. Bien, entonces decimos, este cambio en el momento lineal en X va a ser, lo voy a poner en forma separada, el escalar en dirección Y igual. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la masa de la molécula y esto de acá vendría a ser, decimos, la rapidez prima, la rapidez, ¿en qué dirección? Dirección Y positiva, dirección Y, menos la masa de la molécula, y esta velocidad tiene el mismo módulo, pero tiene dirección menos I, menos I. Entonces, menos por menos da más, pero hay que indicar lo siguiente, donde la rapidez prima es igual a la rapidez simple. Las dos son igual. Entonces, simplemente vamos a decir lo siguiente. El cambio
en el momento lineal. Ah, y otra cosa. El vector unitario y ya se cancela. No hay necesidad ya de trabajar con el vector unitario y. Entonces me queda una cantidad escalar. El cambio en el momento lineal de esa molécula va a ser igual, menos por menos me da más, entonces mb' es lo mismo que mb, según esto, entonces simplemente es 2 veces m por bx. Ese es el cambio que experimenta cada molécula al colisionar contra la pared. Muy bien, ahora vamos a decir lo siguiente. ¿Cuántas moléculas van a colisionar en un determinado tiempo con la pared? ¿Cuántas? Decimos entonces, ahora voy a suponer otra vez aquí que tengo el muro, ¿ok? Esta es la pared. Vamos a dibujarla así, con alguna perspectiva. Bien, entonces voy a decirnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos un cilindro. Un cilindro. ¿Sí? ¿Está bien así? Un cilindro. Ok. Entonces, esto es el área que está justo del cilindro en contacto con la pared. ¿Correcto? Y el cilindro sale, obviamente, perpendicularmente a la pared. Acá tenemos ese murito. ¿Ok? Entonces, en este cilindro, ¿cuántas moléculas están yendo hacia la pared? Vamos a decir entonces, aquí tengo una molécula, aquí hay otra molécula, por aquí hay otra molécula, y estas están viajando hacia la pared en dirección X, ¿correcto? Con una velocidad X. Muy bien, entonces vamos a decir, bueno, este es el eje X. En esa dirección está viajando hacia la pared. Pero, ¿cuántas están rebotando? Porque no todas están yendo. Otras ya chocaron y están de rebote. Las de rebote las vamos a dibujar con rojo. Y hay moléculas que están rebotando, que ya van de regreso. ¿Ok? Ya están de regreso. Entonces, ¿cuántas moléculas están en este cilindro? Es la pregunta. Entonces, vamos a suponer nosotros que el área del cilindro es A. Y esta longitud del cilindro la vamos a dar en términos de la rapidez de las moléculas en la dirección X, ¿correcto? Y por el tiempo que, digamos, les va a tomar llegar a la pared, ¿correcto? Entonces, esta longitud va a ser lo siguiente. La longitud del cilindro va a ser igual a la rapidez en el eje X por el diferencial del tiempo. Esa es una distancia. Entonces, la longitud de esta distancia que van a recorrer las moléculas en ese tiempo hasta impactar en la pared. Y bueno, y luego algunas también más tarde de regreso, en el mismo tiempo van a estar de regreso. Entonces, ¿cuál es el volumen de este cilindrito? El volumen de este cilindro es igual a la base del cilindro por la altura o longitud. Es decir, Bx diferencial de t. Ese es el volumen. Bien, pero ahora viene la pregunta, ¿cuántas moléculas están ahí en ese volumen? Entonces, el número de moléculas, vamos a decir, que están en ese volumen, vamos a borrar hasta aquí, el número de moléculas que están en ese volumen va a ser n. Entonces tengo el número de moléculas entre el volumen. Si estoy dividiendo entre el volumen, multiplico por el volumen, que es A por Bx diferencial de t. Entonces el número de moléculas, n es número de moléculas, es igual al número de moléculas por unidad de volumen multiplicado por el volumen. El volumen se cancela y me queda lo mismo. Pero hacemos este tratamiento porque nos conviene para hacer el desarrollo más adelante. A esta ecuación le pondremos 10. Y a esta le pondremos 11. Bien, ahora decimos, ¿cuántas colisiones se están produciendo en ese tiempo diferencial de t? El número de moléculas es las que van y ya están de regreso. Entonces, el número de colisiones va a ser la mitad, porque la mitad está de ida y la mitad de regreso, por lo tanto, el número de colisiones va a ser la mitad.
decimos número de colisiones o de choques contra la pared es igual a 1/2 del número de moléculas, la mitad. Por lo tanto, el número de colisiones o choques va a ser igual a 1/2 de este valor. 1/2 del número de moléculas entre el volumen por el volumen de ese cilindrito. ¿Listo? Bien. Este es el cambio en el momento lineal cuando una molécula choca. ¿Cuál será el cambio en momento lineal total cuando chocan todas esas moléculas? Entonces, vamos a decir nosotros, por lo tanto, el cambio en ese tiempo pequeñito, el cambio del momento lineal total de todas las moléculas, total, va a ser igual al, digamos, al número de moléculas que van a chocar en ese tiempo, que es esto de aquí, el número de moléculas que chocan en ese tiempo, y esto por el cambio de momento lineal de cada molécula. Este es el número de moléculas que chocan por su cambio de momento, que es el que está aquí abajo. 2 veces m por bx. Ese va a ser entonces, digamos, el cambio del momento lineal en ese tiempo. Ahora decimos, si dividimos nosotros la derivada de este momento lineal total entre el diferencial del tiempo, tendremos aquí 1/2 del número de moléculas por unidad de volumen por el área del cilindro, por la rapidez que tienen las moléculas en el eje X, por 2, bueno, vamos a mantener esto, por 2 veces la masa de cada molécula por la rapidez que tiene en el eje X cada molécula. Bien, ¿qué es esto? La segunda ley de Newton general nos dice que la derivada del momento lineal respecto del tiempo, esa es la fuerza. Entonces, la fuerza con la cual están impactando en ese tiempo contra la pared está dada por la fuerza entonces contra esa pared es igual a, podemos eliminar el 2 de aquí, y acá tenemos bx con bx es bx al cuadrado. Entonces diríamos acá el número de moléculas por unidad de volumen por el área, por la masa de cada molécula y por su rapidez al cuadrado. Bien, entonces ahí está la fuerza con la cual están, digamos, la fuerza que está ejerciendo las moléculas contra la pared. Bien, pero ahora esa es la fuerza en esa área. Entonces vamos a dividir la fuerza entre el área. Si dividimos esta fuerza entre el área, estamos hablando de la presión. Entonces, finalmente decimos, fuerza entre área es la presión que está ejerciendo esas moléculas contra la pared. La presión es entonces igual a ¿qué? Al número de moléculas por unidad de volumen por la masa de cada molécula por su rapidez de cada molécula al cuadrado. Y entonces nos quedamos con esta expresión, ecuación número 12. Bien. Ya hemos llegado entonces al concepto de presión y tengo presión por volumen. Ya estamos construyendo la ecuación de estado de gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT. Entonces, lo que está aquí, N mayúscula, masa de cada molécula, la rapidez al cuadrado, tiene que ser igual al número, a la cantidad de sustancia por la constante de los gases y por la temperatura. Porque ya tengo P por B, la parte de la izquierda de la ecuación de estado del gas ideal. Bien, entonces, vamos a ver aquí nosotros lo siguiente. Ya, de una vez pongamos eso entonces. Presión por volumen. Está ya la mitad de la ecuación del estado del gas ideal por el número de moléculas por la masa de cada molécula. Esta sería la masa total. Número de moléculas por la masa de cada molécula y la masa total del gas. Y esto por su rapidez al cuadrado. Bien, vamos a dejarlo esto un ratito aquí. Sí, lo dejamos acá un ratito, ecuación 13. Y vamos a decir ahora lo siguiente. Esta es la rapidez de una molécula en el eje X, pero no todas las moléculas van a tener la misma rapidez. Lo que estamos diciendo aquí es que todas las moléculas
van a tener esa rapidez en el eje X, y eso no es verdad. Unas tendrán mayor componente en X, otras menor, en fin. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es decir que sacar el valor promedio en realidad. Entonces, no podemos trabajar con la rapidez de una asumiendo que todas tienen lo mismo. Lo correcto es decir el valor promedio, eso sí. Entonces, vamos a hablar del valor promedio. Y decimos entonces, vamos a reemplazar la rapidez en el eje X al cuadrado de una sola molécula por el Bx cuadrado medio. Esto es diferente. Entonces, estoy haciendo ese reemplazo. Voy a reemplazar esta expresión por aquello. Lo que estoy diciendo es que voy a aplicar aquí la rapidez al cuadrado promedio o medio. Entonces, eso por un lado. Luego decimos lo siguiente. La rapidez al cuadrado de cualquier partícula en el espacio tridimensional es su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado más su componente z al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras tridimensional. Entonces, ahora decimos nosotros lo siguiente. No vamos a trabajar con la rapidez de una sola partícula como si fuese igual de todas, sino los promedios. Entonces hablaré del b cuadrado medio, promedio, igual a la componente bx al cuadrado, su valor medio, más la componente y al cuadrado, su valor medio, más la componente z al cuadrado en su valor medio. Muy bien. Entonces ahora decimos, a ver, la presión del gas contra todas las paredes es la misma según, ¿se acuerde? Digamos, el principio de Pascal. Pascal decía que en un recinto cerrado, la presión en todas las partes del recinto es la misma. ¿Qué significa eso? Eso es la observación macroscópica. Entonces, la presión contra todas las paredes es la misma. Por lo tanto, hay que suponer que el mismo número de moléculas choca contra una pared, el mismo número choca contra la otra, el mismo número choca contra la otra. Hay que suponer eso. Por lo tanto, y además vamos a suponer que chocan con la misma rapidez promedio en cada uno de los ejes. Por lo tanto, estos son iguales. Las tres componentes son idénticas. Por lo tanto, podemos decir en este modelo cinético molecular, decir que la rapidez cuadrado medio es igual a 3 veces, como son 3 veces, el bx cuadrado medio. ¿Correcto? Entonces la componente, solamente esta componente que me interesa, la componente bx cuadrado medio va a ser igual a 1/3, pasa dividiendo, a 1/3 de la rapidez cuadrática media de las moléculas. Bien, entonces con esta expresión, aquí ponemos 14 y aquí le ponemos 15, vamos a reemplazar 14 en 15 y luego voy a reemplazar, 14 en 13 y luego 15 en lo que quede. ¿Listo? Esto ya lo podemos borrar, ya no va a hacer falta. Todo esto lo eliminamos. Bien. Entonces, decimos nosotros 14 en 13. La ecuación 14 la reemplazamos en la ecuación 13, entonces. Presión por volumen es igual, presión por volumen va a ser igual al número de moléculas por la masa de cada molécula, paréntesis, el bx cuadrado medio. Esto es más propio, decíamos. Pero el bx cuadrado medio es esto de aquí. Y usando la ecuación 15, decimos, y usando la ecuación 15 tendríamos que presión por volumen, es igual número de moléculas por la masa de cada molécula por 1/3. 1/3, ¿no?, de la rapidez cuadrado medio. Bien. Voy a hacer ahora, perdón, 1/3. 1/3.
1 tercio. Voy a multiplicar y dividir esa expresión por 2. Entonces voy a poner lo siguiente. Si multiplico y divido, y voy a reordenar, presión por volumen va a ser igual a 2 tercios del número de moléculas por 1/2 de la masa de una molécula por su rapidez cuadrática media. ¿Correcto? He multiplicado y dividido por 2, entonces no pasa nada. 1 tercio lo he puesto acá adelante, el número de moléculas, la masa de molécula y por aquí el valor. ¿Qué es esto de aquí? Es la energía cinética de traslación de una sola molécula. Ecuación aquí, llamamos entonces ecuación 16. Decimos entonces, donde la energía cinética de traslación de una sola molécula es igual a 1/2 masa de la molécula por la rapidez al cuadrado media. Esta ecuación es importante y tenemos ahí, hemos obtenido la energía cinética de traslación de una sola molécula. Bien, eso podríamos reemplazar aquí y luego podríamos decir lo siguiente. Entonces, presión por volumen es igual a 2 tercios del número de moléculas por la energía cinética de traslación de una sola molécula. Por lo tanto, número de moléculas por esa energía es la energía cinética de traslación de todas las moléculas. Entonces, presión por volumen igual a 2 tercios energía cinética de traslación de todo el gas. Ya, de todo el gas. ¿Ok? Ecuación esta, 18. Esta es la energía cinética de traslación de todo el gas. Muy bien. Ahora completamos con la expresión matemática. Vamos a la ecuación de estado del gas ideal. Ya borramos esto y decimos entonces de la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué tenemos en esa ecuación? Tenemos que la presión por el volumen es igual a nRT. Son lo mismo, ¿correcto? Y esta ecuación le habíamos llamado ecuación 2, ¿correcto? Entonces, presión por nRT, pero es esto de aquí. Por lo tanto, decimos entonces, comparando 18 con 2, comparando la ecuación 18 con la ecuación 2, entonces, decimos que 2 tercios de la energía cinética de traslación de todo el gas es igual a nRT. Por lo tanto, la energía cinética de traslación de todas las moléculas del gas es igual a 3/2 de nRT. Ecuación importante. Ecuación esta 19. Entonces tengo aquí la energía cinética de traslación de una molécula y de todas las moléculas. Bien, pero vamos a seguir todavía y decimos lo siguiente. A ver, ahora vamos a mantener todavía un ratito esto, me parece que voy a usarlo. Vamos a ver. Miren, la cantidad de sustancia está vinculada con el número de Avogadro. Entonces vamos a acordar el número de Avogadro. El número de Avogadro, ¿en qué unidades se da? Vamos a empezar por ahí. El número de Avogadro se da en moléculas por mol. Moléculas por mol. O sea que el número de Avogadro, matemáticamente, o la expresión matemática del número de Avogadro, sería número de moléculas entre cantidad de sustancia. Según sus unidades, es el número de moléculas por la cantidad de sustancia. Muy bien. ¿Y cuál es el valor del número de Avogadro? Vamos a recordar, esto ponemos aquí un numerito, 20.
el valor es de 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol. El descubrimiento de Avogadro, que es este de aquí que estamos marcando, ha sido uno de los más grandes descubrimientos, digamos, de la estructura de la materia. Porque no importa de qué sustancia estemos hablando, no importa de qué elemento químico se hable, todos los elementos químicos tienen 6,022 por 10 a 23 moléculas por cada mol. Entonces eso es válido para todos los elementos químicos. Por lo tanto, ese fue el más grande aporte que ha podido dar Avogadro para, digamos, la estructura de la materia. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a despejar n. N será igual entonces, por lo tanto, n, la cantidad de sustancia va a ser igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Correcto? Esta ecuación 21 la reemplazamos en 19 y a ver qué resulta, ¿no? A ver qué resulta. Entonces decimos 21 en 19. La ecuación 21 en la ecuación 19, entonces. La energía cinética de traslación de todas las moléculas del gas va a ser igual a 3 medios del número de moléculas entre el número de Avogadro por RT. Y aquí aparece ahora otro personaje importante, ¿no es cierto?, para, digamos, determinar otra constante, la constante de Boltzmann. Boltzmann nuevamente aparece en la física y decimos, Boltzmann determina va a determinar la llamada constante. Él dice entonces, define a la constante que lleva su apellido, ¿no? Bien, la constante de Boltzmann para los gases ideales es entonces R, el número de la constante de los gases entre el número de Avogadro. ¿Ok? Entonces, ese es digamos, un aporte importante que hace en Boltzmann. Y entonces dice, la constante de Boltzmann, su símbolo es K minúscula, igual a la constante de los gases entre el número de Avogadro. Ecuación esta 22. Entonces, podemos reescribir esa ecuación como que la energía cinética de traslación de todas las moléculas de ese gas ideal como 3 medios de N mayúscula KT. Es otra forma de expresar la energía cinética, ¿no es cierto?, de todo el gas. Dos ecuaciones que se parecen mucho, N minúscula R mayúscula, N mayúscula K. Entonces hay que tener cuidado ahí en la escritura. Bueno, y si es el número de moléculas, ¿qué pasa si divido entre el número de moléculas? Volvería a obtener la energía cinética de traslación de una sola molécula. Entonces, de ahí tendríamos también, entonces, si dividimos entre N, la energía cinética de traslación de una sola molécula sería igual a 3 medios de KT, de una sola molécula. Tengo otra expresión para esa energía. Entonces, hay 3 expresiones ya para la energía de traslación de una sola molécula. Bien, pero de esta ecuación que acabo de, digamos, de borrar, podríamos tener algo más también. A ver, ¿qué más podríamos obtener de esa expresión que la acabo de borrar? En esa expresión decíamos que la energía cinética de traslación de todo el gas, ¿no?, de todo el gas es igual a 3 medios de nRT. N es el número de moles.
si yo divido esta energía cinética entre el número de moles, lo que voy a obtener es la energía cinética de traslación de cada mol. Y de cada mol será igual a 3 medios de RT. Entonces tenemos otra expresión importante. ¿Ok? Entonces tenemos energía cinética de traslación de todo el gas, energía cinética de traslación de una sola molécula, expresada de 3 maneras, y la energía cinética de traslación de un mol. Bien. Este es el modelo entonces cinético molecular. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora a pasar a otro tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la rapidez eficaz. Ponemos un asterisco aquí y hablamos sobre la rapidez eficaz. La rapidez eficaz se simboliza como BRMS. Se lee rapidez media cuadrática. ¿Ok? Se define a la rapidez media cuadrática de una sola molécula. Esto es por molécula. Eficaz de cada molécula. No es de todo el gas. Es por cada molécula. ¿Ok? Entonces su símbolo es BRMS, que es rapidez media cuadrática. ¿Ok? Su expresión matemática es la siguiente. BRMS es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado medio. ¿Ok? No podemos cancelar la raíz con el cuadrado porque es, digamos, la raíz cuadrada de el valor medio de los B cuadrados. Entonces no se puede cancelar la raíz con el cuadrado de ninguna manera. Ecuación esta 26. Bien, y se dice entonces que la rapidez media cuadrática es igual a 3 veces RT entre la masa molar. Le escribimos así, esta es la ecuación 27, pero también hay otra expresión, la rapidez media cuadrática de cada molécula, también se escribe como 3 veces KT, la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa de una sola molécula. Entonces tenemos estas, vamos a decir, dos expresiones para calcular la velocidad media cuadrática, o también llamada rapidez eficaz. Bien, eso es. Y el último punto, diríamos entonces, capacidades caloríficas del gas ideal. Ponemos asterisco. Capacidades caloríficas del gas ideal. Bien. Aquí vamos a decir lo siguiente. Hemos dicho nosotros que la cantidad de calor que se necesita para que una sustancia eleve su temperatura de una cierta cantidad de grados Celsius o Kelvin es, decíamos, la cantidad de calor es igual, en términos de capacidad calorífica, decimos la cantidad de sustancia, la capacidad calorífica y por el cambio de temperatura. Pero ahora vamos a decir a volumen constante. Entonces, la condición va a ser que el gas se encuentra a volumen constante. El gas está a volumen constante. Esa es la condición. Entonces hay que señalar eso en la expresión matemática. Porque vamos a ver en otra oportunidad que todas las sustancias tienen dos capacidades caloríficas. Una a volumen constante y otra a presión constante. Entonces, en este caso vamos a hablar a volumen constante. Por lo tanto, la cantidad de calor necesario que debe absorber es
la cantidad de sustancia por la capacidad calorífica a volumen constante. Ponemos sub B para indicar que esta es la capacidad calorífica a volumen constante, y eso por el cambio de temperatura. Bien, ahora decimos, si el calor que recibe un gas ideal es mínimo, es una cantidad diferencial, ¿cuánto puede cambiar la temperatura? Una cantidad también diferencial. Entonces decimos, el diferencial de Q es igual a la cantidad de sustancia, capacidad calorífica, volumen constante, por la diferencial de temperatura. Listo. Ecuación esta 29. Bien, ahora decimos, recuerden que la temperatura nos daba el grado de agitación de las moléculas. En este caso, las moléculas de un gas ideal están en permanente movimiento y prácticamente toda su energía es cinética de traslación. Por lo tanto, esta temperatura, que digamos se debe a ese incremento de calor, este incremento de calor entonces va a ser igual al incremento en la energía cinética. Por lo tanto, el incremento en la energía cinética de traslación va a ser igual a este valor, a NCB diferencial de T. Pero nosotros hemos dicho que entonces 30, porque eso corresponde ahí, pero sabemos nosotros que la energía cinética de traslación, ¿a qué es igual? ¿Cómo? La energía cinética de traslación de todas las moléculas del gas es igual a 3 medios de nRT, ¿correcto? Entonces, si ha habido un cambio en la temperatura diferencial, habrá un cambio diferencial en la energía cinética. Entonces también puedo escribir, aprovecho esta expresión que está acá arriba, ¿ok? Vamos a aprovechar esa ecuación y decimos entonces, si ha habido un cambio diferencial en la temperatura, se ha producido un cambio diferencial en energía cinética. ¿Correcto? Ecuación esta 31. Entonces decimos, es el mismo cambio en energía cinética. Por lo tanto, 30 es igual a 31. Decimos entonces, por lo tanto, la ecuación 30 es igual a la ecuación 31. Por lo tanto, diríamos que la cantidad de sustancia por la capacidad calorífica volumen constante por el diferencial de temperatura es igual a 3 medios de la cantidad de sustancia, la constante de los gases y diferencial de temperatura. Aquí vamos a cancelar la cantidad de sustancia y el diferencial de temperatura. Y obtenemos una expresión tan sencilla como esta, donde nos dice que la capacidad calorífica de un gas ideal a volumen constante es igual a 3 medios de la constante de los gases. Ecuación esta 32. Por lo tanto, las unidades de la capacidad calorífica son las mismas de R. Las unidades de la capacidad calorífica a volumen constante será igual Joule por mol Kelvin. ¿Correcto? Eso. Bien. Ahora vamos a decir lo siguiente. Esta expresión 32 es válida solamente para gases, decimos, monoatómicos. Entonces, la ecuación 32 es válida para gases monoatómicos. Para gases monoatómicos. ¿Qué es un gas monoatómico? Son los gases cuyas moléculas tienen un solo átomo. O sea que en esos gases, el átomo y molécula es lo mismo. ¿Cuáles son esos gases en el mundo real? Los gases nobles. El átomo de helio también es la molécula de helio. El átomo de argón también es la molécula de argón, y así con el xenón, flúor, etc. Entonces, esos son los gases monoatómicos. Y para esos gases, entonces, esta es su capacidad calorífica volumen constante.
¿De dónde viene esto? Esto viene de los llamados grados de libertad. Viene de los llamados grados de libertad. ¿En qué consiste los llamados grados de libertad? Consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí este eje, un sistema tridimensional, el eje X que va directamente hacia ustedes saliendo de la pizarra, el eje Y y el eje Z. Como la molécula es monoatómica, esa molécula se encuentra aquí, en el origen del sistema, y esa molécula puede desplazarse en el eje X hacia adelante y hacia adentro, ¿correcto? Puede desplazarse hacia la derecha y hacia la izquierda. Puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Cada dirección de desplazamiento es un grado de libertad. Entonces, la molécula monoatómica tiene 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Por lo tanto, por cada grado de libertad, la capacidad calorífica es, entonces, la capacidad calorífica a volumen constante por cada grado de libertad es 1/2 de R. Y como tiene 3 grados de libertad, entonces es 3/2 de R. ¿Correcto? Eso para los gases monoatómicos. Pero ¿qué sucede si el gas fuese diatómico? Como el caso, por ejemplo, de las moléculas de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, que CO. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es, decimos, en el caso de, para las moléculas diatómicas, es decir, que tienen 2 átomos, tendríamos ¿cuántos grados de libertad? Tendríamos aquí, por ejemplo, otro sistema cartesiano, X, Y y Z. Vamos a ubicar a la molécula diatómica orientada en el eje Y. ¿Correcto? Entonces, un átomo de esa molécula está aquí, en el lado negativo, y el otro átomo está en el lado positivo, y su centro de masa en el origen del sistema de coordenadas. Entonces, esta es la molécula diatómica. ¿Cuántos grados de libertad tiene esa molécula? Esa molécula que está aquí en el eje Y puede ir hacia adelante y hacia atrás a lo largo del eje X, y entonces tenemos aquí 1 grado de libertad. Puede moverse a derecha e izquierda, tenemos aquí 2 grados de libertad. Puede ir hacia arriba y hacia abajo, 3 grados de libertad. Muy bien. Pero además puede rotar. Este es el eje X, hacia ustedes. La molécula puede rotar alrededor del eje X. Entonces puede estar rotando alrededor del eje X. Es otro grado de libertad. También puede rotar alrededor del eje Z. Otro grado de libertad. Son 5. Y sobre el eje Y, que es esta acá, aquí, el eje Y, una molécula está acá y otra acá. Rotar sobre ellas mismas es de revolución. Como son tan chiquititas, esa energía no interviene prácticamente. Es insignificante a lo largo, digamos, en comparación a las energías de traslación y de rotación en los ejes. Entonces tiene 5 grados de libertad. Tiene 5 grados de libertad. Y como hemos dicho, que la capacidad calorífica, volumen constante, por cada grado de libertad es 1/2 de R, entonces, en este caso, la capacidad calorífica a volumen constante de un gas, de una molécula diatómica, va a ser 5/2 de R. ¿Correcto? Eso va a ser ecuación 33, si mal no recuerdo. Entonces, ahí tenemos nosotros la capacidad calorífica para el gas diatómico y 3/2 de R para el gas monoatómico. Bien, ahí tenemos entonces estos valores. Simplemente hay que multiplicar por R, que es 8,314 joules por mol Kelvin. Bien, y termino diciendo sobre el principio de equipartición de la energía. ¿Qué me dice el principio de equipartición
de la energía. Este principio nos dice lo siguiente, que por cada grado de libertad, la energía cinética de traslación de cada molécula por cada grado de libertad la energía de traslación de cada molécula por cada grado de libertad es, vamos a decir, un medio de kT, la constante de los gases, perdón, la constante de Boltzmann por la temperatura.